Buenos días, amados hermanos, familia de Dios, pueblo bendecido del Señor. Gusto en saludarles como siempre. Una bendición, un día más que el Señor nos regala. Démosle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por sus familias. Bueno, vamos a compartir el Santo Evangelio del día de hoy, que lo tenemos en San Juan, su capítulo 8, versículo 1 al 11, versículo 1 al 11. Nos habla de la mujer adúltera, es el título del Evangelio del día de hoy. Y bueno, abramos nuestro corazón para recibir la palabra con sencillez y pueda dar fruto en cada uno de nosotros, porque es el propósito de escuchar y de poner en práctica todo lo que escuchamos. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete en adelante, no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Termina diciendo: vete y no vuelvas a pecar. Bueno, entonces comenzamos. Realmente, cuando dice Jesús, no crean que he venido a abolir la ley ni los profetas. He venido a darle cumplimiento, a traer lo definitivo. Entonces aquí en la ley de Moisés, ciertamente que eso era. La mujer y el hombre que encontraban en adulterio y aún en el acto eran apedreados los dos, no tan solo la mujer, eran apedreados los dos. Entonces yo digo, ¿a dónde está el hombre? ¿Cómo es que nomás le llevan a la mujer? Y eso lo vamos a leer, lo tenemos en Levíticos, en su capítulo 20, en su versículo 10, para que vean que eran apedreados los dos, no tan solo la mujer. Y yo digo, ¿por qué nomás le llevan a la mujer? Dice así en el 10, Levíticos 20:10. Si alguno comete adulterio con una mujer casada,
con la mujer de su prójimo, morirán los dos. Oiga, morirán los dos. El adulterio y la mujer adúltera. Vea que mueren los dos. ¿Y por qué nomás le llevan uno? Vea. Y realmente así era. Por eso le llevan a la mujer a Jesús. Para que la apedreen. Para que la maten. Porque eso era la ley de Moisés. Y Jesús no vino a abolir la ley. Entonces, si vemos en los primeros pasajes, vean. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Vea, toda la gente acudía a él. ¿Por qué? Porque él recibía a toda clase de personas y se sentaba para enseñar. O sea, tomaba su tiempo y les venía enseñando el amor de Dios, que Dios te perdona, que Dios te ama, que Dios tiene misericordia, y él acogía a todo el mundo. Eso es lo que está enseñando por primera parte. Entonces a él le quiere entender una trampa. Es realmente una trampa, porque humanamente no podía escapar Jesús, porque él está hablando de la misericordia, del amor de Dios primero. Le presentan la mujer y le dicen, Moisés ordena matarlas. ¿Tú qué dices? Si Jesús dice, vamos a matarla. Bueno, entonces le van a decir, ¿dónde está el amor que estás promoviendo? ¿Dónde está la misericordia que estás promoviendo? Y si le dicen, no hay que matarla, entonces violaría la ley de Moisés y se le echarían todos encima. Aparentemente lo tienen acorralado, Pero Dios, que es la sabiduría encarnada, sin pelear con ellos, solamente, mira que les dice. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio. Oiga, la colocan en medio como el salero, como de centro. Vea, cuando uno cuando traen algo en contra a uno, lo ponen de centro, a la vista de todo, lo publican todo, o sea, es el centro del huracán. Eso era el centro, y atención, la mujer, por eso la ponen en medio, mostrándola, mira, la hemos encontrado en adulterio, es más, en el acto. Y el otro, por eso esto era una trampa, para a ver qué decía Jesús. Más que condenar a la mujer, era una trampa para Jesús. Pero como les digo, Jesús es la sabiduría encarnada. Bueno, dice, ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Vea, ¿tú qué dices? Entonces ahí era la respuesta. ¿Qué dices? Si dices hay que matarla, ¿dónde está la misericordia que andas hablando? Vean, entonces, si nosotros tenemos que ser coherentes también. Si hablamos de misericordia, no podemos estar a favor de la muerte. De ninguna clase de muerte podemos estar nosotros de acuerdo. Si hablamos de misericordia de Dios, de perdón de Dios, de amor de Dios, vea, entonces eso le están presentando. ¿Tú qué dices? ¿Tú que hablas de la misericordia? Moisés ordena matarla. ¿Tú qué dices? Mira, ¿qué pasaba? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Vean, por los dos lados estaba atrinchilado Jesús, humanamente, es decir, para nosotros humanos, los ojos humanos, nuestra razón humana, muchas de las veces nos encontramos en situaciones que ya no tienen sentido, que ya no tienen salida realmente. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe cómo sacarnos del hoyo donde estamos.
cómo hacer que a veces sentimos que tenemos una montaña, que se ha cerrado el camino, que se nos han cerrado las puertas muchas de las veces. Cuando dice el médico, tú ya no, eso es todo humanamente lo que podemos hacer, pero Dios tiene la última palabra porque Él es la sabiduría y Dios hace caminos donde no hay. Vea, entonces mira, Jesús en su sabiduría realmente sin pelear les pone su plan realmente, les dice, destápense, ¿quién son ustedes? Realmente pueden hacer eso. ¿Realmente ustedes serían capaces de hacer eso? Mira, porque era una trampa para Jesús, para linchar a Jesús. Eso era, lo querían linchar. Si dice no hay que matarla, viola la ley de Moisés. Imagínate qué le hubiera pasado. Pero si dice hay que matarla, entonces la misericordia de qué está hablando. Por eso nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios siempre. Yo, hermanos, les recomiendo, bueno, hay un libro que se llama Sabiduría en su capítulo 9, todo el 9 habla de cómo podemos obtener la sabiduría, porque eso te va a dar discernimiento para saber cómo ir caminando, qué es lo que le agrada a Dios. Vean, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó, oiga, y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Y nos dice a cada uno de nosotros, hermanos, nosotros no podemos juzgar. ¿Qué es aventar piedras? ¿Qué es arrojar piedras contra los demás, hermanos? Que nosotros nos sentimos libres, que nosotros estamos bien con Dios, que nosotros no somos santos, que nosotros no estamos en pecado. Y realmente no es así, porque el justo peca 7 veces. Nosotros no somos quien para aventar ninguna clase de piedra a ningún hermano, en verdad. Porque ¿qué es aventar piedras? Aventar piedras es condenar a la otra persona, juzgar a la otra persona, desacreditar a la otra persona. Eso es aventar piedras, quitarle la virtud como hija de Dios, quitarle el derecho de hija de Dios, sobajar a la otra persona. Eso es aventar piedra, juzgarla, criticarla, condenarla, decirle ya no tiene perdón por lo que anda haciendo. Hermanos, nosotros no somos jueces. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que se salve. ¿Ve? Entonces nosotros no somos quienes para aventar piedras de ninguna clase. Realmente, si sabemos que hay una hermana o un hermano realmente que andan fuera del camino de Dios y nosotros ya andamos acá adentro luchando, el Señor dice, oren por los hermanos para que no se pierdan. Tenemos nuestro deber, es orar por los hermanos que andan perdidos, ¿verdad? Pero nosotros no somos quienes para aventarles ninguna clase de piedras. Mira, el que no tenga pecados, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó con estos hombres? Ya no arrojaron piedra, porque Jesús seguramente estaba escribiendo los pecados de los demás. Estaba escribiendo los pecados de aquellos que querían condenar. Dijo, a ver, bueno, vamos a ver. Y dice que se fueron de uno por uno, empezando por los más viejos. ¿Por qué? Porque entre más vivas, más vas a pecar. Entre más vivas, más lleno de pecado, hermanos. Si no luchamos por ir enmendando. Vean lo que pasó. Le dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó nuevamente y siguió escribiendo en el suelo. Oiga, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús a solas con la mujer, que seguía de pie delante de él. Vea, entonces empezaron a correr, porque les dijo, si no tienen pecado, pues vamos a matarla, ¿no? Pues,
quien podía aventarle piedras era Jesús. Quien podía arrojarle piedras era Jesús, porque él sí no tenía pecado. Jesús no tiene pecado. Y él no quiso arrojarle las piedras. Entonces nosotros, ¿con qué autoridad? ¿Quién nos ha dado esa autoridad? ¿Quién nos ha dado ese derecho para condenar a nuestros hermanos, para insultarlos, para sobajarlos y criticarlos y hablar mal de ellos? No tenemos ese derecho, no importa el pecado que anden haciendo. Nosotros nos tocará orar por ellos y en la oportunidad solas podemos compartir la palabra y invitarlo a que le abran el corazón a Dios, pero nosotros no podemos tirar piedras. Porque el que podía tirar, que era santo, el que no tenía pecado, no lo hizo, nosotros menos. Y por eso dice que empezaron a correr desde los más viejos, empezaron a irse, porque entre más viejos acumula más pecados. Y se quedó, ellos huyeron frente a la misericordia de Dios. Y se acuerdan en Apocalipsis, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Y quién cree que los alejó? El pecado. Primero dice que platicaban en las tardes con el Señor, con Dios, pero una vez que pecaron andaban escondiéndose, huyeron de la presencia de Dios. Aquí estos hombres están huyendo de Dios, de la misericordia de Dios están huyendo, porque el pecado te hace huir, hermano. Porque cuando estamos en pecado no queremos saber nada de Dios. ¿Y quién dice sigue de pie delante de Dios? Delante de Jesús, la mujer mejor sigue de pie ante Él. ¿Por qué? Porque ella está enfrente de la gracia, enfrente de la misericordia, y es Jesús el que te puede mantener de pie. Cuando usted reconoce que ha faltado y Dios le perdona, usted sigue de pie. En cambio, esos que corrieron por el pecado que tenían, el que corre y que se aleja, se pierde, hermanos. Sigamos aquí la mujer de pie ante Jesús. Aquí nos dice, la mujer siguió, a pesar de que era pecadora, siguió de pie delante de Jesús, porque no le corrió, no huyó de la misericordia del quien te puede perdonar, del que dio la vida por ti. No le huya, hermano. Vea. Dice, empezaron a correr desde los más viejos hasta que se quedó Jesús a solas con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Oiga, ninguno te ha condenado, porque la estaban condenando, la querían condenar. Y Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que se salve. ¿Cómo otro va a condenar? Si no la condenó Jesús, ¿por qué nosotros vamos a condenar a nuestros hermanos? Ella contestó, ninguno, Señor. Vea, lo reconoce como Señor. Y los fariseos le dicen maestro. En el capítulo 4 le dicen, maestro, esta mujer es una adúltera. Le dicen maestro. Y aquí vemos a ella que le dice, ninguno, Señor. Lo está reconociendo como el Señor, como Dios. Vean la importancia, porque toda frase trae una clave. Le dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Vea, tampoco yo te condeno. Jesús no nos viene a condenar. Mira, le dice, tampoco yo te condeno. Vete en adelante, no vuelvas a pecar. O sea, la perdona y la deja libre, porque le dice, vete, estás libre. ¿Quién te deja libre? ¿Quién te hace libre? Dios, porque Jesús dijo, si el Hijo del Hombre los hace libres, serán libres. Le contestan en San Juan 8, dice, nosotros no somos esclavos de nadie, dijo Jesús. Sí, porque el que está en pecado es esclavo, pero si yo los hago libres, serán libres. Vea,
Entonces aquí le perdona y la deja en libertad. Porque solo Dios, hermanos, hermanas, solo Dios nos hace libres. Solo Dios nos deja en libertad. Vete y en adelante no vuelvas a pecar, hermano. Te invita y me invita a mí a tener un compromiso con Dios, a luchar por ya no caer, ¿verdad? No es que a lo mejor no vayamos de repente a caer, ¿verdad? Porque pues tenemos la concupiscencia y a veces, pero que estemos luchando, evitar toda clase de tentación. No vayas a lugares donde haya tentación. Aléjate lo más que puedas del pecado, de las tentaciones. O sea, en una vida de lucha, y esa fuerza nos las va a dar la gracia de Dios, la confesión, la Eucaristía, la oración, la lectura de la palabra, las buenas obras y un corazón humilde al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Bueno, ahí les dejo con el Santo Evangelio del día de hoy. Pasen un día bendecido. Que el Señor de la paz bendiga nuestros corazones. Les deseo un bendecido día para todos y nos vemos mañana si así Dios nos lo permite.